انا ينقال لي بريكه محمد ابراهيم. بريكه محمد ابراهيم، ولقب العائله هو باهي. نعيش في المناطق المحتله من الصحراء الغربيه، وبالتحديد نعيش في مدينه العيون المحتله اللي هي عاصمه الصحراء الغربيه. انا صحراوي، ونعيش هون مع الصحراويين اللي نعانوا من الاحتلال المغربي لطيله هذه السنوات كامله، من الاحتلال المغربي فرض الصحراء الغربيه. Barca Baje es un saharaui que vive en los territorios ocupados y precisamente en la ciudad de Layún, y es un defensor de los derechos humanos, es un defensor de su causa. Él intenta siempre transmitir las preocupaciones y lo que los saharauis en las ciudades ocupadas sufren continuamente, y hoy lo tenemos con nosotros para que nos dé su testimonio sobre su caso. موضوع تعرضت يوم 28 فبراير 2025 الاختطاف من طرف المخزن المغربي في مدينة العيون المحتلة. كنت متواجد في سوق شعبي في مدينة العيون المحتلة في حي ديريدك، هذا حي التعاون، سوق نموذجي، هو حي شعبي معروف ميكات. اسمح لي بارك. Bueno, vamos a entrar en el loop de la cuestión, de lo que pasó realmente a nuestro hermano Breika. Nos cuenta que él, como saharaui, el día 27 de febrero es nuestro día nacional, y él, a su manera, de la forma que él cree conveniente, se puso a celebrar ese día. ¿Y qué ha hecho él? Simplemente levantar lo que es la bandera saharaui en un barrio saharaui de Layún ocupado, a su manera, celebrando el Día Nacional. Entonces, levantaba la bandera y creo que repartía algunos panfletos o algo así. El día 28, que es el día siguiente, a las 5 de la tarde, se fue a comprar cosas en el mercado y demás, y sobre las 6:56, 6:50 y algo, pues le sucedió. Sigue tú si quieres, Hamu. A esa hora, entonces, el día siguiente, por la tarde, media tarde, vamos a decirlo, sobre las 5 de la tarde, fue a hacer unas compras para su casa. Entonces, según nos cuenta, también que en ese mercado, pues él tenía su compra, y iba a coger un taxi realmente para llevar sus cosas. Entonces, él en este momento tenía un testigo, y encima que es marroquí, que le ayudaban en llevar sus compras. Entonces, desde ahí vamos a seguir la historia. Breika fue secuestrado cuando fue a coger el taxi. Venían dos coches, uno tenía 5 civiles dentro, pero el coche era de policía, y había otro Dacia detrás. Y yo creo, desde mi punto de vista, no quiero variar desde tal, incluso aquella gente que estaba ayudándolo a él en el mercado, aquellas personas que estaban ayudándolo en el mercado, tenían que ver con todo esto, por supuesto. Dice que el coche de policía, que tenía la marca de policía y demás, y que tenía 5 agentes de estos vestidos de calle, de secreta, aparcaron justo del lado de él antes de que cogiera el taxi, ¿no? Pero como vieron que impedían el paso de los demás coches que estaban detrás, que venían detrás, siguieron y aparcaron un poquito más adelante. Vino un segundo coche de secreta, que no era de policía, que de marca Dacia, con 2 tíos dentro. Uno de ellos abrió la puerta de atrás, y sin él ver nada aparecieron 2 tíos, que por eso digo que había gente que lo estaba vigilando desde que salió de su casa, y llegaron con él hasta el mercado y estaba todo preparado. A eso me refiero yo. Aparecieron esas 2 personas, y esas 2 personas pues lo meten dentro del vehículo, y ahí empieza el secuestro. Adelante, hermano Breika. Tfadal. Sí, una cosa, Polisario, quería comentar antes de que hablara. Vale. Sí. Breika ha dicho otra cosa importante, que es que los 5 policías que el marroquí es vestido de paisano, que le han detenido y le han metido en el coche, son los que habitualmente persiguen a los activistas saharauis en la ciudad de Layún.
son parte de esas unidades de la policía marroquí que van vestidos de civiles para que cuando sean grabados por las cámaras no parezca que son policías, sino que parezca una pelea entre civiles. El régimen marroquí desde hace años, la policía que tiene en la ciudad de Laayoune, en la ciudad de Dakhla, la policía de ocupación, van vestidos de civiles, no de ropa de policía normal, como en las ciudades marroquíes. ¿Por qué? Porque saben que les graban con las cámaras la represión que hacen contra la población saharaui. Entonces, cuando se difunden esas imágenes en el exterior, parece una pelea entre personas civiles, cuando en realidad es una represión policial por parte de policías vestidos de paisano. Y él dice que son los que habitualmente persiguen y reprimen a la población saharaui dentro de la ciudad de Laayoune. Eso es un dato importante porque mucha gente habrá visto las imágenes y creen que son peleas entre civiles, cuando en realidad son policías vestidos de paisanos que reprimen a la población saharaui para precisamente para no parecer que son policías, digamos. Es una estrategia que lleva Marruecos muchos años utilizando. اسمح لي بريكة تفضل. ايديا بهذه الطريقه مدنكس راسي وايديا حطوهم هون بهذه الطريقه. راسي بين كرعيه وايديا. En cuestión de segundos, y es por donde empezó el hermano Breika, en cuestión de segundos esta gente, él dice que, o sea, que sabe perfectamente que no es la primera vez que se dedican a esto y que como vinieron en varios coches y tal, fue en cuestión de segundos, lo metieron dentro del coche, se puso uno por un lado y otro por el otro. Y en cuestión de segundos dieron también como varias vueltas por la ciudad primero para asegurarse de cómo llevarlo afuera. Lo obligaron a agachar la cabeza y a ponerse las manos arriba de la cabeza, a poner las manos a poner la cabeza entre las piernas y las manos encima de la cabeza. Y en ese trayecto que iba sonó su móvil hizo la llamada de la oración. Él la escuchó porque el móvil se lo habían quitado. Él escuchó que su móvil sonaba la llamada de la oración, pero ellos, esa gente tenían directamente lo que tenían que hacer, sabían lo que tenían que hacer, y lo que tenían que hacer era supuestamente subir la música, secuestrarlo y llevarlo a tal sitio, ¿no? Y llevaron a cabo su trabajo, ¿no? Secuestrar al hermano y llevarlo a 40 minutos, era hermano Breika, dijo, ¿no? 40 minutos, hasta ahí llegué yo. Bueno, منين قعدوا يزقنوا بيه السياره في الدشره، ماني عارف بالتحديد الوقت، 30 دقيقه و 40 دقيقه. والسياره لا ماشيه، فوت شويه عدت نحس عن السياره ماشيه في الليدودان، يعني السياره وسط الباديه. Bueno, como había dicho antes de que la marca del coche es un Duster, un Dacia Duster, y que él notaba cuando lo rotaron, él como le tenían tapados los ojos, notaba el movimiento del coche de que estaba en calles no muy bien asfaltadas, vamos a decir que él notaba que estaba en la ciudad, pero más tarde vio que el coche ya está en una carretera bien asfaltada, vamos a decirlo así. Sí, lo que cuenta que cuando sintió en un momento, cuando iban en el coche con secuestrado, ahí él iba sentado en medio detrás y a ambos lados de las dos puertas había dos policías marroquíes de paisano. Cuando salieron de la ciudad, sintió él que probablemente estaban fuera de la ciudad porque empezaba el coche a circular sobre pistas, ya era un terreno más inestable y tal. Y que de repente el coche detuvo, se bajaron, le bajaron a él y le pusieron las esposas justo por detrás de la espalda, le desnudaron y le tumbaron sobre una duna. Aquí que aquellos que lo secuestraron en el mercado, su trabajo era entregárselo a otras personas que estaban esperando en el otro lado. Entonces, una vez que se lo entregan a aquellas personas entre 3 o 4, lo sacan del coche, lo llevan a 3 o 4 metros y proceden a hacer lo que no se hace. طيارة. هاي مباشرة في التعذيب، قلعوا الباسي que cuando una vez que le desnudaron, le quitaron las esposas para poder quitarle la ropa y una chilaba que llevaba encima de la ropa,
Le quitaron todo y le volvieron a poner otra vez las esposas y él escuchó mucho ruido de mucha gente alrededor. Él estima que puede haber unos 10 o 15 personas más, o sea, aparte de los 4 con los que él venía en el coche, que le habían secuestrado. Aparte de esto, había más esperando en el sitio donde tenían que llevarlo. Había más policías marroquíes ahí de paisano. Y a partir de ahí cuenta cómo empezaron a torturarle a través con un palo y con algo punzante que parece ser un cable. Y lo que hacían era pegarle en la rodilla. Le daban en la rodilla. Le daban en la rodilla una vez No, con el palo. en las nalgas, en las nalgas, en las nalgas. Y en las... Bueno, rukba, no el rukba. No, las nalgas. Le procedían Vale. en las nalgas, justo por debajo de la cintura, en las nalgas, donde más Vale. le daban, con un palo y con un cable. Vale. Y nada, pues eso, le estuvieron torturando con un palo y con el cable justo debajo de las nalgas, a la altura de la rodilla. Y Esto nada. justo antes de Ramadán, un pueblo musulmán, el marroquí, ¿eh? Sí, es un método muy habitual. Y además cuenta otra cosa importante, que normalmente cuando secuestran a los activistas políticos saharauis, les suelen llevar a las comisarías, les interrogan, le hacen, digamos, un expediente de su detención. Muchas veces son acusaciones infundadas, inventadas, etcétera, para poder, una justificación para poder retenerle, encarcelarle y torturarle. Pero en este caso, el caso suyo, ni siquiera le han llevado a una comisaría o ni sin ningún derecho a tener un abogado, ni le han leído sus derechos, ni sabe qué acusación hay sobre él. Simplemente le llevaron a las afueras del Ayun y le torturaron ahí de una forma totalmente indiscriminada, sin ningún tipo de palabras, ni intercambio de palabras, ni le han preguntado absolutamente nada de por qué le han secuestrado, ni nada. Estamos hablando de policías, no estamos hablando de mafias o gente, digamos, ilegal. No. Policías marroquíes de paisano. منين لحقنا اللحظه اللي قاعد يخبطوني في بلجيم قاعد لا يبطك به. واثنين مسكنين ايديا، فاهمني؟ انا تاكي على كرشي، واثنين مديور للمينوط ومسكنين ايديا، وكل ما كنحرك ايدي قباله كل ما واحد مزير على يدي. انا هذا دراعي حسيته لا ينكسر، يعني منين ذاك البط ومنين Mira, yo voy a enseñar fotos de lo. Esto es él, realmente. هذه مباشره منين جيت، ها الصور مباشره منين جيت، انا مباشره منين جيت، لانه جيت ¿Ves? مباشره منين جيت. Esto es la منين realidad de قاعد lo que nosotros vemos. منين قاعد يسكن دراعي. Esto es otro. عندك ذوك الصور الثانيين، عندك لها الصور عند اللي هذا طبعا. كانوا مباشره Mirad, جريمه. os lo voy a poner. Las fotos son realmente. Esa es la verdad de que está contando él. Adelante. Esas son las secuelas de las torturas que le estaba comentando, las secuelas de la inmovilización que le hicieron cuando le tumbaron sobre el suelo con las rodillas, con las manos esposadas por la espalda. Había un tío pisándole el hombro, el otro le había pisado o sea, Mira, me están tenían la rodilla, denunciando. tenían la rodilla. Bueno, hay palabras que no se pueden pronunciar, estamos Sí, pronunciando. sí. Darle me gusta, tap a la pantalla, todo lo que podáis para quitar las denuncias. Entonces, a medida que le iban golpeando, él no podía ni siquiera moverse para poder retorcerse, para quejarse de los golpes que estaba recibiendo, porque le habían inmovilizado de tal forma que le era imposible. Había dos tíos, uno encima de las rodillas, otro encima del hombro. Dice que sintió que el hombro prácticamente se le estaba dislocando, que se estaba quedando sin brazos por la forma tan brusca en la que le estaban pisando, para que no se mueva, para que no se retuerza mientras le golpeaba. Y esas son las secuelas, las fotos que estaba enseñando Hambo son las secuelas precisamente de esos golpes por parte de la policía marroquí a este activista saharaui. Y esto es algo muy habitual, ¿eh? Esto no estamos contando un caso, pero podemos contar muchísimos otros casos. Exactamente. Porque es uno de los últimos casos y eso es algo que es el día a día de los saharauis en los territorios ocupados. ذاك الجو لا في بلد المقاعد وجهي ما مسوه
وجهي كانت خطه بسيطه على هاي العين شوي، لا من هون غير وجهي كاع ما امتس لا في هذا الباب. Precisamente está contando lo que le pegaban justamente en las nalgas. Mirad cómo se le quedaron. بدراعي قلت لك كان لي كاع لي يفتصل مع كتفي. هذا راهو خالق شويه حمو، اسمح لي قاطعتك، خالق شوي مهم. راهو ذكروا وما ذكرتوا عنهم خبطوها لا على مثلا الحرقفه باش يبقى مثلا كيف متعقد ما يقد مثلا يصورها، ووجهه ما مسوه باش مثلا ما، وهذه بوليتيكا يعدلوها مثلا باش الوجه ما يظهر عليه التعذيب ومسائل حساسه مثلا باش راجاج يتعقد عنه ينعتها والله ذاك هو منين يقبضوا هما فرصتهم ويبطوا راجاج من ذيك البلايص اللي مثلا واعر عليه مثلا باش ينعتهم، وخصوصا على العام هذه السوسياليزم. تفضل احمد. Sí, me estaba acordando de Sultana Jeya y otras activistas que hay en los territorios ocupados en Leyún, que la policía marroquí les golpeaba en las zonas íntimas, en las zonas de las nalgas o entre las piernas, en zonas que ellas no puedan hacer fotos por cuestiones de pudor, etcétera, para no tener que publicar ciertas fotos que podían ser un poco sensibles a poder mostrarlas, etcétera. La policía marroquí no le golpean la cara porque sabe que en la cara, a no ser que sea un golpe fortuito, etcétera, la cara se ve y la cara, una persona puede hacer una foto de su cara o de su espalda o su pecho o de su brazo y publicarlo. Pero ellos lo que hacen es te golpean en zonas como las nalgas o zonas entre las piernas, justo por encima del pubis, para que tú no te puedas hacer una foto y no la puedas publicar por cuestiones de pudor, para que tengas pudor, para que tengas pudor de mostrarlas. Exactamente. Que te cueste mucho trabajo para no enseñarlas. Exactamente. Por vergüenza o por... Hay muchas fotos en Google, los podéis buscar, de activistas saharauis que tienen heridas en esas partes íntimas, pero ellas evidentemente no tienen ningún problema en mostrarlos, porque al final lo más importante es mostrar las atrocidades de este régimen, y las cuestiones de pudor pues quedan un poco a un segundo nivel. Gracias Ahmed. تفضل برك. هاي نقطة مهمة اللي قالها البيضاني، لأنه احنا مجتمع صحراويين جينا فضحها، لأنك مثلا ظهر أي مسلم مثلا في المناطق الحساسة رغم علنها. Esta táctica que usa el régimen marroquí es, como decir, pegar a los saharauis en zonas íntimas, porque sabiendo que los saharauis, o en general las personas, lógicamente no enseñan sus partes íntimas. Y parece ser que esta táctica les había funcionado antiguamente en los años 2000, 2010, 2005. En esos años parece ser que les había funcionado con algunas personas saharauis que habían torturado de esa manera. Entonces ellos creen que esto es el método más fácil para que ellos puedan hacer sus atrocidades impunemente. Pero, como él ha dicho que los saharauis estamos dispuestos a mostrar eso, se hace falta, siempre y cuando podemos demostrarle al mundo lo que este régimen hace a nuestros hermanos en territorio ocupado. Si no queréis añadir algo más, sigue Barca, por favor. تفضل. En este punto que él estaba diciendo que él no entiende por qué le tiene que pasar esto cuando él nunca en su vida ahí en el Sáhara Occidental, que él vive y ha compartido y comparte y ha compartido con todos los marroquíes que vienen de fuera, nunca les recriminó a los marroquíes como ciudadanos el venir al Sáhara y el ocuparlo. Su lucha es contra el régimen. قال لك اثناء التعذيب حدهم كانوا يعذبوه الين هو مات له قاعد يصبر يا نوبي دي غوانتارماس،
هما ويطلبهم مثلا كيف بيردون والله هذا يسامحوه، هما ديسفروتن في السوفريمينتو ديالو، ويزيدوا مثلا يعذبوه قد هو ما طلبهم عنه يخفوا عنه نو غوانتاماس، هما كومو ديسفروتن ويزيدوه مثلا البط. Decía Breike que cuando lo torturaban, que es lo que me acaba de recordar Vidal, que a mí se me había pasado, de que en cuanto más él les pedía, por favor, dejarme, no me peguéis más, ellos lo hacían con más motivación. Disfrutaban de cuando lo oían a él pedir auxilio o pedirles a ellos que dejaran de pegarle más. Entonces ellos lo hacían con más ímpetu, ¿no? Disfrutando, como diciendo, mira, ya te estamos dando Sí, tu merecido. sí, mientras más él le dolían los golpes y más se arrimaba a decirles que por favor que pararan con aquellos golpes, más incrementaban los golpes y más sonaba la risa disfrutando como de lo que le estaban haciendo, porque principalmente yo creo, principalmente para aquella gente que nos ven y demás, el marroquí lo que quiere evitar es que Braica siga manifestando que es saharaui, siga haciendo directos porque le rompieron el móvil. Yo sé que le rompieron el móvil. Quieren evitar que él siga haciendo este tipo de directos, siga apareciendo con la bandera, siga siendo un patriota. Quieren evitar que haga eso y como no encuentran una forma de hacerle entender, entonces la única forma es secuestrarlo como una mafia que es Marruecos, lo que decimos nosotros, una narcodictadura, que secuestra a jóvenes en sus propias tierras y se los lleva, claro, para callarlo, porque no hay otro medio para callarlo. المدة اللي سخفت انا فيها لا مدة دقيقة لانه سبب الاغماء الحقيقي اللي عليا انا اصلا عندي مشكل في التنفس. خشمي هذا فيه عندنا شيء وراثي في الجلود. Tengo que recordarles que desde que lo estaban pegando, cuando ellos ya se estaban terminando, que yo no le recordé que le había dicho, al ponerle el antifaz, le han puesto una bayeta, algo en la boca también para que no se oiga sus gritos realmente. Entonces, cuando él nos estaba contando ahora de que cuando ya casi terminaban, pues se le acercó a alguno de ellos y le dijo al oído que sigas diciendo viva el Polisario o que te apoyen los del Polisario o que también los lives que tú haces los que tú vas a los lives que tú vayas, que te ayuden ahora, que vengan a ayudarte, como diciendo, aquí estamos y te hacemos esto por lo que estás haciendo. Realmente estaba muy claro por sus reivindicaciones en los live, lógicamente con la bandera saharaui que la tiene ahí detrás, y eso es algo que a ellos nunca les ha gustado, y lo que quieren es como decir, es asustarlo y almendrarlo para que él no vuelva a seguir haciendo esos live de esa manera que está haciendo. Y además después de torturarlo, parece ser que le han hecho hasta fotos, porque él dice, se manifiesta, de que cuando él estaba con las manos cogidas atrás y con el antifaz, que tengo que recordar que cuando ellos terminaban de pegarlo, él sintió mareos, se desmayó realmente y ellos empezaron a pegarle en la cabeza y echarle agua para despertarlo. Entonces cuando él se despertó, ya le habían quitado lo de la boca, porque él tenía problemas o tiene problemas de respiración normalmente. Entonces él escuchó lo que les acabo de contar. Entonces ellos empezaron a decirle que haga formas, como diciendo, levanta los brazos, levanta el pie izquierdo, gira hacia tal. Y él se imagina de que ellos le estaban incluso haciéndole fotos. ¿Para qué? Me imagino que será también para usarlos como depresión, no lo sé. Eso es mi opinión, sinceramente. ساوي بن يقلعوا الباندا على عيني، قال لي تفتح عينك نقسم لك راسك، يعني هذا الشيء كامل راهو بالكلام الخاص. Después de hacerle esas fotos con el antifaz y haciendo formas aeróbicas, vamos a decirlo así, le ordenan de que se estira boca abajo y le hacen también fotos
se suponía, pero en ese tiempo también le llaman, o parece ser, uno de los torturadores tenía un teléfono móvil y accedió a comunicarse con alguien más, y ese alguien pues le estaba diciendo, se lo estaba enseñando a él en su cara. Todo esto les estamos hablando, estamos un poco suavizando la situación. Imagínense 4 o 5 personas dándote patadas y diciéndote palabrotas, porque ellos nunca hablan tan tranquilamente. Eso es con palabrotas, con palabras mayores y todo eso. Entonces, esa persona con el móvil se comunica con otra persona, y ese mando con el que se comunica con él le ordena a esa persona que le escupe en la cara. Y como que no lo oyó la primera vez porque parece ser que había viento, y volvió a decírselo, escúpele la cara, escúpele al oído, escúpele, y así hizo el que se mandó a hacerla. Le hicieron todo esto, y esto es vejaciones, esto es inhumano, esto no se puede. Le estamos contando porque queremos que escucháis y veáis la verdad que están sufriendo nuestros hermanos. Esto, y sobre todo él, que cuenta su caso. Polisario, ¿quieres añadir algo en español, o alguno de ustedes بداني والله محمد نسيت شو يقولوا لي والله راني لا كيفتكم No, bien, bien, Hamu, bien. bien Estás bien traduciendo bien. شوف باش نحطوا الناس هما اللي في صورة أكثر دقة. أنا نظهر لكم خرائط من الاستقصاءات اللي قمنا بها، اللي توثق بشكل دقيق أماكن التعذيب اللي يقوم بها النظام المخزني، وحتى أنواع الجرائم كيف ذي الجريمة اللي قام بها ضد باهي بريكة. بالتالي أنا نظهر لكم الكاميرا ونشرح لكم القتل تحت طائلة القانون، القتل تحت o las localizaciones de donde estos marroquíes torturan a los saharauis. Los casos como el caso de Breike, donde los llevan. المحتلة. هون يتم اغتيال تقريبا كل المواطنين أو المناضلين الصحراويين، كانوا ذكورا أو إناثا. هذه المنطقة تحديدا اللي فيها السهم هنا Yo creo que es de Pájaro de la Yun. Es una zona, acaba de decir, es la zona norte, la entrada a zona norte de la Yun, y donde ponen la flecha es una zona donde mayoritariamente torturan y a los varones, vamos a decirlo aquí, de los saharauis, y en la parte de arriba, que hay una media circunferencia, pues me imagino que estaría la circunferencia entera, pues en esa parte oficialmente ellos a través de sus medios de represores pues lo hacen a las mujeres saharauis, al género femenino, vamos a decirlo así para que lo entendáis mejor. Esto es parte de lo que estamos hablando, y esto, esa vista de pájaro, me imagino que son unos cuantos kilómetros. محمد كم من كيل من بعد من العيون هذه المناطق مثلا؟ المنطقة اللي يعذب فيها الشباب من بين 3 إلى 5 كيلومتر. المنطقة اللي تعذب فيها الإناث تحديدا بعيدة على مدينة العيون. Que vamos a decir, donde está la flecha es unos aproximadamente 3 a 4 kilómetros de distancia, y la otra de las chicas un poco más, de 5 a 6, 7 kilómetros, y con donde las chicas se torturan, que son realmente, los cogen a las niñas de 15 a 21 años aproximadamente, oscilan las edades, y todo esto lo han sacado o lo deducieron por las escuchas que ellos, o por los testimonios de las juventudes que sufren esa tortura. En su momento, que vamos a decir que a pesar de toda la tortura que él recibió, todos estos palos, vamos a decirlo aquí porque se dice palo aquí porque te han pegado, entonces tu cuerpo ya, él tenía ya dolores por todas partes, ya no se mantenía por el dolor, y todavía le siguen recriminando sus sus maneras de reclamar o hablar de su causa, y encima le prohíben o le exigen a no salir, a no decir absolutamente nada de lo que ha sufrido, y que
y que se atenga a las represalias que él pueda sufrir en un futuro. Y todo esto es lo que ellos quieren hacer para que personas como él no se manifiestan hacia el público por lo que ellos sufren. Y eso es lo que prácticamente lo que querían conseguir. Y él les transmite a través de este canal de que a pesar que ellos lo puedan coger mañana, él no sabe, esta noche, mañana, lo pueden volver a torturar, lo podrían coger, tirarlo en un pozo que nadie lo va a ver, pero que él les va a decir y les dice que a pesar de todo lo que hacéis y lo que vais a hacer, él no va a callar la boca sobre su realidad y sobre su verdad, que nuestra causa ha dado gente, ha dado nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras hermanas, que son valiosos, y que esto no va a quedar ahí, y que algo que va a llevar siempre es su amor a su patria y a su pueblo, y eso no lo vais a quitar ni por la manera que lo estáis torturando. Así es. هذا منين قعدوا يهدوني، لاني الا تليت واصلت في اللايفات والله تليت لاني صرحت والله كذا، للي عدلوا لي القتل ولا التعذيب والله هاي الامور كامله. قاموا حس اللحظه اللي يمشوا فيها مشاو وشوا بعيد عني، فما جا واحد منهم الاثنين دفلوا عليا وبدهم تبولوا عليهم ساق ما يمشوا الفوقيه ما تبولوا عليها والله، قد تبولوا عليهم الزريانه لتحت، انا ما فطنت لها بعد. سروالي هذا تريكويو سروالي. Que en lo que ellos terminaban su tortura, pues empezaron a decirle, voy a resumirles un poquito, a decirle que no debe de hablar en los live, que no debe de contar su historia, lo que ha pasado, pero al final que él, una vez que se despierta, o vamos a decir, cuando ellos se quieren ir, él notó cuando se habían ido la mayoría de los que estaban, y notaba que quedaba alguien más, y ese alguien le estaba diciendo, oye, como te muevas, como giras, como levantas la cabeza, después de quitarle las esposas, y la banda le tuvieron en todo momento boca abajo, y le hablaban, le decían, como te levantas la cabeza, te hacemos y te volvemos a hacer y tal y cual. Al final él esperó unos minutos, él dice unos 10-15 minutos aproximadamente, cuando notó realmente que ya no había alguien más. Entonces se estaba oscureciendo y él se levantó, y en la misma se levanta, coge su ropa, acuérdense de que le habían quitado toda la ropa, y cuando se dio cuenta, pues dice, ellos ya no están, quita el antifaz, se quiere ir, no sabe, está desorientado, no sabe por dónde ir, a dónde ir, cogió la ropa que tenía y resulta que su ropa la habían defecado, la habían meado, vamos a decirlo así, realmente lo que son el pantalón y la camisa, pero él tenía vamos a decir, un traje encima, y parece ser que eso no se lo habían ensuciado. Entonces él, con el miedo y con la prisa de poder ir a la ciudad, pues se vistió, y encima que le habían llevado las sandalias que tenía, o los zapatos, vamos a decirlo así, el móvil se lo habían roto, le habían quitado la tarjeta del teléfono y se lo habían devuelto al bolsillo de su ropa. Entonces él se levantó, miró a un lado, vio los camiones, los coches en la carretera a unos 2-3 kilómetros de donde estaba. Entonces él se apresuró en llegar hasta allí, y al llegar a la carretera, pues los coches pasaban unos a otros, él quería hacer autostop para que alguien lo pueda recoger, le encendían la luz, le veían una persona sin calzado, como diciendo alguien abandonado, pero la gente no paraba. Entonces, hasta aquí hemos llegado, vamos a seguir, me imagino que seguiría la ley. منين شفت الواتات معهم باغيين يوقفوا عليا، وانا العيون بالسيف الراعي في ضوءه، لانهم بيني معاه هواد الساقيه كامل، بيني مع العيون.
وراكم عارفين حجم واد الساقية راهو من أكبر وديان كاع في الصحراء الغربية ماله ده هو و... واد الساقية، ماله ده هو. والله هو Este es el río que él debería, bueno, me imagino que su postura es la flecha que señalamos antes y encima tienes que cruzar el río para entrar a la ciudad. Bueno, seguimos. تفضل يا بارك. منين ما بغاو يوقفوا عليا الوتات كنت ماشي على كرعية، وهذاك البلاد اللي انا عذبوني فيه ضيعات ديال الدجاج، تربية الدجاج فيه. En su camino, esa zona es muy conocida por los perros abandonados que vienen por grupos. A pesar de todo esto, pues es una zona medianamente peligrosa para las personas, porque si hay cantidades de perros que vienen a buscar comida, porque la zona es conocida por proyectos o vamos a decir empresas que de los pollos y trabajan los pollos y algo así. Total, el chaval con ese miedo pues intentó zafarse, se pudo zafarse de estos perros, unas manadas de perros que le han provocado ese miedo, y en su camino pues llegó, los coches no le paraban porque lo veían de la manera que lo veían, pues nadie le paraba. Entonces hasta que llegó se encontró con un saharaui que trabaja por esa zona, pues le ayudó, le dio de beber una ayuda, le dio ropa, le dio chaqueta, le puso le dio unos zapatos para que pueda caminar, y se fue con él, le ayudó se fue con él 1 kilómetro más o menos hasta que vio un coche, un Land Rover, que él lo conocía, le paró y lo llevó a la ciudad, al principio, bueno, a la entrada de la ciudad, y pudo coger un taxi e irse a su familia. Esa fue la historia de Breike Bahi después de secuestrarlo estos marroquíes. Estos son los vídeos de los que está hablando Mohammed. Estos son los vídeos que tienen de pruebas de que secuestran a los saharauis para ir a torturarlos. Estos son de los vídeos que acaba de enseñar Mohammed, son los vídeos que tienen en sus manos como pruebas, y que las familias también denuncian a través a las asociaciones de derechos humanos con estos vídeos de prueba sobre las torturas que reciben sus hijos continuamente en el